noches, hermanos, Dios les bendiga a todos. Como sabía que tenía que venir a esta iglesia, estaba pidiéndole al Señor que me indicara cuál era el mensaje que tenía que compartir con ustedes. Y el lunes de la semana pasada, el lunes de la semana que pasó, iba hacia el periódico, escuchando la radio, una radio cristiana, y comenzaron a pasar testimonios de un retiro que se había celebrado en una iglesia y donde el tema había sido el perdón. Y me impactó de tal manera escuchar a personas que en ese retiro habían sido liberadas del rencor. Los testimonios eran tan conmovedores. Yo me preguntaba cómo esta gente podía haber compatibilizado el hecho de ser cristianos y estar en una iglesia con esos conflictos que venían arrastrando hacía tanto tiempo. Una chica no se hablaba con su padre hacía 15 años. Y los testimonios eran tan conmovedores que en un momento dado tuve que parar a un costado de la calle porque se me nublaban los ojos realmente, ¿no? Y hermanos, yo creo que ese problemita que sucedía allí en esa iglesia, ese conflicto entre gente que no había aprendido todavía a perdonar, es un problema que se puede multiplicar por miles entre los creyentes. Cuando oro siempre le pido al Señor que me revele las claves del reino, que no pierda el tiempo en cosas que son superficiales o superfluas. Y yo creo que una de las claves del reino es aprender a perdonar. Por eso yo en esta noche quiero hablar sobre la libertad, la liberación que produce el aprender a perdonar bíblicamente. Yo quiero establecer la diferencia que existe entre lo que nosotros a veces entendemos como perdón y lo que Dios aprueba como perdón. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo 18. Vamos a leer Mateo 18, versículo 21 y 22. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre Celestial, háblanos a nuestros corazones. Señor, queremos arreglar las cosas que están desarregladas. Queremos que tú asistas nuestra necesidad personal. Señor, tú conoces todas nuestras cosas, lees hasta las intenciones del corazón. Y te rogamos que con esta palabra, Señor, venga sanidad, venga restauración y venga paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, le voy a decir algo que a lo mejor a más de uno que es un buscador de perlas en la Biblia o un buen lector de la Biblia, quizás le llame la atención. Y voy a aclarar, hasta donde yo sé de la Biblia, yo no he encontrado un solo pasaje donde alguien se le haya arrimado a Jesús a pedirle perdón. Fíjense ustedes. Jesucristo, que es la misma fuente del perdón, no vivió nunca la experiencia de que alguien se le arrimara y le dijera: Jesús, perdóname. Creo que lo más cercano que encuentro en la Biblia, hermanos, es cuando el ladrón está clavado en la cruz al costado de él y le dice que se acuerde de él. Pero lo que descubro a lo largo de todo el Nuevo Testamento es de que Jesucristo se pasó la vida perdonando y perdonando y perdonando. Y yo creo que no es por casualidad que todos esos registros han quedado escritos en la palabra, hermanos. Esto tiene una importancia capital para nosotros. Yo creo que
el aprender a perdonar, hermanos, es la gran lección del Evangelio. Porque si uno analiza la Biblia, todo en la Biblia gira en torno a esa palabra, perdón. Y comienza cuando el Señor nos perdonó a nosotros los pecados. Ahora, cuando uno comienza a seguir todos los pasajes donde Jesucristo perdona, hermanos, uno se da cuenta de que Jesucristo perdonaba de una manera muy especial. Jesucristo perdonaba siempre por iniciativa propia. Y ahí radica, de alguna manera, la gran diferencia que existe entre el perdón bíblico y el perdón que quizás muchos de nosotros entendemos. ¿Cómo es el perdón de Jesús, hermanos? Ese perdón por iniciativa propia. El perdón por iniciativa propia es el perdón que se otorga sin que la otra persona tenga que humillarse para pedir perdón. Ese es el perdón que otorga el mundo. El perdón por iniciativa propia es el perdón que se extiende por misericordia sin que la otra persona se merezca el perdón. Es el perdón que se extiende por amor sin que la otra persona ni siquiera se dé cuenta que tiene que pedir perdón. Porque hay personas que a veces con una frase nos hieren de una manera que solamente nosotros podemos saber, porque ella ni se dio cuenta que con esa frase que nos dijo es como si nos hubiese metido una granada dentro de la camisa. A esa persona también tenemos que perdonarla por iniciativa propia. A mí me gusta mucho leer en mi Biblia esas letras en rojo en donde habla Jesús, para ver cómo Él reacciona, cómo habla, cómo enfrenta los problemas. Y yo noto que Él siempre, ante cada situación, Él tiene la palabra perdón en la punta de la lengua. Cuando a usted le hayan ofendido, y empiezo ahora a sacar conclusiones de todo esto que he leído sobre el perdón, cuando a usted le hayan ofendido, ¿saben cuál es su mejor respuesta? Una mala memoria. Una mala memoria es su mejor respuesta. Por algo el Señor allí en Mateo 5:25 se apresura a decirnos: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Porque sabe que cuando nosotros empezamos a albergar ese producto elaborado en el propio infierno, que es el rencor, lo que estamos incorporando a nuestro corazón es un tumor que crece y crece y crece, y al primero que destruye es al que lo lleva. Aunque tenga toda la razón de enojarse y de cortarle la relación a esa persona que alguna vez se levantó contra nosotros. El Señor, que nos ama y nos cuida, Él nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y después ratifica diciendo en otra parte de la Biblia: en lo que dependa de ustedes, estad en paz con todas las personas. Yo lo que noto, hermanos, es que en los cristianos en serio hay dos sellos distintivos que los caracterizan. Uno es el dar. Los cristianos comprometidos, como bien decía la hermana cuando explicaba el tema de la ofrenda. El cristiano comprometido es un cristiano de manos abiertas. Y el cristiano comprometido también sabe perdonar y quiere perdonar. No quiere saber nada con el rencor. Yo les voy a mencionar así muy rápidamente, hermanos, para que ustedes vean cómo el Señor tenía como una compulsión por perdonar siempre. Hay un pasaje, yo se los comento, hay un pasaje que está en el capítulo 5 de Lucas, cuando cuatro amigos llevan a un paralítico, y yo me imagino que estos amigos armaron una especie de camilla improvisada, porque se enteraron de que Jesucristo estaba en la zona y que Él tenía poder para sanar a las personas. Entonces, cuando Jesucristo estaba en un lugar, había multitudes que lo rodeaban, que lo seguían.
Estos muchachos montan sobre esa camilla improvisada a este amigo, a este joven paralítico, y van en pos de esa sanidad. La Biblia me cuenta que no pueden llegar al Señor, que intentan por un lado y no pueden, que intentan por otro y tampoco. Y me encanta descubrir que en el diccionario de estos jóvenes no existe la palabra no se puede. Ellos, cuando ven que no pueden por ninguno de los costados, termina la Biblia contándome de que hacen un agujero en el techo. ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos? Hacen un agujero en el techo y me los imagino trabajosamente bajando a este joven, y en un determinado momento me cuenta la Biblia que están allí junto al Maestro. Al mirar esa escena en la Biblia, hermanos, descubro esto: no hay ningún diálogo entre Jesús y el paralítico, ni entre Jesús y los muchachos. Ellos no le dicen: Jesús, tú que tienes poder para sanar a las personas, ¿por qué no pones tu mano sobre las piernas de este pobre joven que no puede caminar? Ningún diálogo, hermanos. Todo lo que me cuenta la Biblia es de que Jesucristo lo primero que hace es mirar a este joven con una profunda compasión en sus ojos y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Después lo sana, pero lo primero que ve el Señor y que Él considera que es lo vital, lo importante, es decirle: tus pecados te son perdonados. Yo allí lo que veo es que el joven no le pidió perdón a Jesús, él iba por otra cosa. Descubro que el perdón sale por iniciativa propia del perdonador. Pero a mí hay otra escena, hermanos, que me impacta muchísimo. Es cuando Jesucristo está comiendo en la casa de Simón el fariseo. Este es un relato que está en el capítulo 7 de Lucas. Y allí dice que entra la mujer pecadora. Y cuando entra a esa sala, yo me imagino la escena, es una mujer que algunas versiones de la Biblia dicen es una mujer de vida ligera. Me cuesta mucho trabajo imaginarme que es una mujer que vende su cuerpo al mejor postor, una mujer llena de pecado. Y allí lo veo frente a frente y me imagino la negrura del pecado de esta mujer frente a la blancura inmaculada de la santidad del Señor. Otra vez, hermanos, ningún diálogo. Yo me doy cuenta, hermanos, que en muchas situaciones que nos toca vivir a nosotros, las palabras están de más. Allí lo que veo es que esta mujer, cuando se enfrenta con tanta santidad, lo primero que hace es hincarse de rodillas. Y me cuenta la palabra que empieza a lavarle los pies con sus propias lágrimas. Ustedes imagínense esa escena, hermanos. Qué dolor por el pecado, qué arrepentimiento. Empieza a lavarle los pies con sus propias lágrimas. Dice que le vuelca perfume, le besa los pies al Señor. E inmediatamente, me cuenta la Biblia, y esto yo lo interpreto como un acto de supremo arrepentimiento, dice que se los comienza a secar con sus propios cabellos. El Señor, que puede ver lo más profundo de nuestros corazones, sin decir una palabra hasta ese momento, abre su boca y con una gran misericordia, que a veces nos falta a nosotros, hermanos, con una gran misericordia le dice: tus pecados te son perdonados, vete en paz. En un segundo Él la absuelve de todas las fallas, de todos los pecados. Pero yo creo que el ejemplo más contundente que presenta la Biblia en esto de perdonar sin que las otras personas se merezcan el perdón es cuando Jesucristo está clavado allí en la cruz. Cuando está clavado en la cruz hay toda una intención de ridiculizarlo al Señor hasta el grado sumo. A mí me parece escuchar las risas de estos mercenarios romanos que le sacan la ropa y la sortean, y que pide agua y le meten una estopa allí con vinagre, y que le ponen ese cartel burlón que tiene arriba, y que le clavan una lanza en el costado, y que le dicen cosas, y me parece escuchar la burla de estos hombres.
Pero fíjense la actitud del Señor, hermanos. Nosotros que a veces somos tan hipersensibles que por una cosita cortamos enseguida la relación. El Señor usa el último minuto de su vida para pronunciar esas 8 palabras que todos conocemos tan bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me parece escuchar el tono del Señor, hermanos. Me parece escuchar el tono del Señor diciendo, Padre, perdónalos porque no tienen idea lo que están haciendo, no tienen idea. El Señor repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hermanos, que nos convirtamos en perdonadores. Allí los mercenarios romanos no le habían pedido perdón al Señor. Ellos no le dijeron a Jesús, Jesús, somos soldados, no estamos aquí haciendo lo que queremos, estamos aquí cumpliendo órdenes, no querríamos hacerte esto, nada de eso, hermanos. Al contrario, yo advierto en esos soldados un sadismo, una crueldad. Sin embargo, el Señor no mira nada de eso y les extiende un perdón. El Señor repite a lo largo de la Biblia, no quiero jueces, quiero perdonadores. Todo esto cuando el Señor nos dice, hermanos, es por nuestra sanidad. Miren, yo he encontrado personas que han mandado su testimonio al puente y he conocido a otras personas, con una de ellas he hablado personalmente. Arrastró una enfermedad en sus pies por mucho tiempo hasta que alguien dio en el clavo. Esta mujer estaba llena de rencor y alguien con mucha sabiduría la llevó a extender un perdón y a completar ese perdón yendo a ver a la persona y abrazándola y besándola a la persona, y vino la sanidad. Cuando no perdonamos, hermanos, no solamente sufrimos espiritualmente, también vienen sufrimientos físicos, yo lo creo. Un día recibí una carta en el puente, hace algunos años, y cuando di vuelta para ver el remitente, me quedé frío realmente. El que escribía esa carta era Carlos Robledo Puch. Para los que tenemos algunos años, este nombre es muy conocido. Quizás haya algunos jóvenes que no sepan que Carlos Robledo Puch fue quizás el delincuente más tristemente célebre en la historia de la delincuencia de nuestro país. Yo que trabajé de periodista secular, yo me acuerdo, yo seguí toda la campaña, digamos así, la triste campaña de este rubio del barrio de San Isidro, muchacho de clase media alta. Él aparecía en las primeras planas de los diarios, porque cuando salía por las noches dejaba un reguero de sangre. Nunca me voy a olvidar la tapa de un diario donde aparecía Robledo Puch con una remera a rayas, un mechón caído sobre la frente, tenía 20 años en aquel entonces, ahora debe tener 45 años. Y decía, la primera plana de ese diario decía, otra víctima más del ángel de la muerte. Tenía cara de ángel, era un carilindo. Terminó siendo apresado y condenado a cadena perpetua por 11 homicidios. Dicen que terminó matando hasta a su propio compañero, su propio compinche de correrías. Él está hoy purgando esta pena en la cárcel de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires. Esa persona era la que me escribía esta carta hace unos años. Cuando le abría la carta, tenía 4 o 5 hojas escritas a máquina. Los presos escriben muy largo. Nosotros recibimos tantas cartas de presos. Los presos escriben muy largo, ellos tienen mucho tiempo. No me acuerdo de la carta, pero nunca me voy a olvidar del comienzo y el final de la carta. Al comienzo decía, querido hermano Marcelo, le escribo esta carta para decirle que he aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y sé que aunque voy a estar de por vida detrás de estas rejas, ya sé que Él me ha perdonado y me ha liberado. Y seguía escribiendo y en el final ponía, no sé si algún día podremos darnos un abrazo, hermano, pero estoy seguro que nos vamos a encontrar en las bodas del Cordero. Cuando leí esa carta, hermanos, me quedé con la carta un rato, pensando
cómo había entendido este muchacho realmente lo que es el perdón de Jesucristo. Hay personas que son perdonadas por el Señor, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Hay personas que no han entendido que por más negro que sea el pecado que hemos cometido, si vamos al Señor con un arrepentimiento genuino, auténtico, verdadero, cosa que Él puede leer, Él nos limpia. Esta mañana hablábamos de cuál es la fórmula, cuáles son los pasos que Él ha establecido para restaurar nuestra vida. El que confiesa y se aparta hallará misericordia. Tenemos que ir al Señor con sinceridad en nuestros corazones, confesarle todo lo malo que hemos hecho, apartarnos, dejar de hacer lo que estábamos haciendo y tener la plena seguridad, porque es una promesa de Dios de que Él nos extiende el perdón. Jesús le dejó este poder a la iglesia, hermanos. Y créanme que cuando vemos a una iglesia que ha aprendido y ha puesto en práctica esta llave de oro, que es el perdón por iniciativa propia, esa es una iglesia que se ha convertido en una iglesia libre y próspera. En cambio, aquellas iglesias que no han entendido de que hasta el último día de nuestra vida vamos a tener problemas con la gente y se han atacado mutuamente, terminan dividiéndose y convirtiéndose en la vergüenza de los lugares donde están. A veces mi señora me dice: ¿cómo puede ser que esta persona a la cual ayudamos tanto haya tenido esta reacción, que nos haya pagado de esta manera? Yo siempre le digo: Hilda, es la condición humana. Nosotros también alguna vez quizás hagamos una cosa así. Por eso es tan bueno pasar por esta vida, hermanos, perdonando a la gente. ¿Saben por qué? Porque ese perdón que hoy extendemos para otros, mañana posiblemente lo necesitemos para nosotros. Si usted ha roto relaciones con un familiar, si usted ha dejado de hablarse con un hermano, ¿sabe la cantidad de hermanos que no se hablan por un puñado de pesos sucios que han quedado de una herencia? ¿Sabe la cantidad de hermanos que están adentro de las iglesias y han roto relaciones definitivamente porque uno se quedó con un poco más que el otro? Si ha roto relaciones con cualquier familiar, si usted está enemistada con algún vecino, quizás por causa de su vecino, si usted no se habla ya más con ese amigo del alma, ese amigo de oro con el cual compartía tantas cosas íntimas, y después un día usted se enteró que ese amigo lo descalificó, si usted ha roto relaciones con algún hermano de la iglesia, yo le digo en el nombre de Jesús que la mejor medida que puede tomar usted en esta noche es perdonar a esa persona por iniciativa propia, justificar a esa persona por iniciativa propia, diciendo: quizás yo también hubiese podido hacer eso mismo que me hicieron a mí. Yo mido, hermanos, mi espiritualidad, cómo estoy espiritualmente, en cómo reacciono cada vez que alguien me hace algo. Cuando estamos mal espiritualmente, nos volvemos hipersensibles. Cuando estamos llenos de Dios, cuando tenemos mucha oración, cuando tenemos mucha lectura encima, cuando estamos caminando con Dios, tenemos un colchón como para absorber, como para perdonar, como para pasar por alto muchas cosas. Hace un tiempo atrás se hizo en Buenos Aires, no recuerdo bien la fecha, pero ustedes seguramente como bautistas deben recordarlo. Se hizo en Buenos Aires el Congreso Mundial Bautista. Y esto me lo contaba uno de los organizadores, uno de los que estuvo allí como protagonistas. En ese congreso vino gente de todo el mundo. Y cuando terminaban las plenarias, pasaban 10 o 15 pastores al frente para aquellos que necesitaban oración y oraban por ellos. Esto me lo contaba el propio Pablo Bottari, un pastor
que está en Buenos Aires y al que yo respeto mucho. Dice el pastor Botari que en un momento dado estaban ahí en el frente esperando que viniera la gente para orar por ellos. Y aparece un hermano de Estados Unidos, era un pastor, un hombre negro de color, con su esposa. Entonces el pastor Botari le dice: ¿en qué puedo servirlo, hermano? Dice: mire, hermano, vengo a pedirle oración porque estoy sufriendo unos dolores en la zona abdominal que no me dejan escuchar los mensajes. Quisiera pedirle oración por eso, porque con mi esposa hemos hecho un esfuerzo tan grande para poder llegar a Argentina, un esfuerzo económico tan grande, y quiero escuchar, quiero aprovecharlo a esto. El pastor Botari lo miró a los ojos y le dijo: ¿ese es su problema? ¿Es todo su problema? Bueno, dijo, en realidad yo tengo cáncer de colon. ¿Y usted pide solamente por sus dolores teniendo cáncer? ¿Usted no se anima a que hagamos un esfuerzo de fe y vayamos un poquito más allá? Lo miró un poco descreído el pastor de Estados Unidos, y el pastor Botari, mirándolo a los ojos, le dijo: ¿usted por casualidad no tiene un problema de rencor en su vida? El hombre sintió estas palabras como si le hubiese dado una cachetada y confesó, dijo: bueno, honestamente yo no me hablo con mi padre desde hace 25 años. Y contó que él rompió relaciones con su padre y mantuvo fresco un odio en su corazón por tantos años, desde aquella noche en que su padre le pegó a su madre, lastimándola y tirándola hacia la calle, y él se fue con su madre. Desde aquel día él guardaba ese tumor canceroso que es el rencor adentro de él. El pastor Botari le dijo: ¿usted quiere sanarse? Sí, le dijo, tiene que perdonar a su padre. El pastor dijo: mire, yo he sido siempre una persona muy honesta con los demás y conmigo mismo. Yo realmente no siento que tengo que perdonar a mi padre. El pastor Botari le dijo: mire, en el Evangelio no se trata de sentir, se trata de obedecer. Y la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida sobre la tierra. Le explicó el pastor Botari, alguien que seguramente lo sabía: la palabra de Dios no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos, no hace esa especificación. Honra a tu padre y a tu madre sean como sean, y tendrás bendición. Este hombre agachó la cabeza y, bañado en lágrimas, le dijo: ¿qué tengo que hacer? Y el pastor Botari, como si fuera un niño, lo guió en una oración de perdón. Que por esas cosas del reino, esa oración que se estaba haciendo allí en Buenos Aires, cruzó los mares y llegó hasta donde tenía que llegar. Luego el pastor Botari oró por él, se despidieron, y a los meses me llama el pastor Botari al puente y me dice: hermano, ¿recuerda el caso del pastor negro que yo le comenté? Le digo: claro que me acuerdo, hermano. Dice: me escribió. ¿Y qué dice, hermano? Dice que ha dedicado toda su vida, ha prometido dedicar el resto de sus días a recorrer todos los estados de Norteamérica para contar la sanidad que trae el saber perdonar. Él llegó allá a Estados Unidos, le cuentan la carta que completó lo que comenzó en Buenos Aires, fue y lo abrazó a su padre. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que se quite de nosotros toda amargura. Ahí Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura. Está diciendo toda raíz de amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Luego sigue diciendo: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo me quedé pensando
¿Qué significa esto de que como Dios os perdonó a vosotros en Cristo? Encontré esta respuesta en Romanos 5:8, donde dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, subrayo la palabra aún, Cristo murió por nosotros. Quiere decir, hermanos, que el Señor no nos perdonó cuando nos habíamos hecho buenitos. Alguna vez, quizás sin darse cuenta de la dimensión del daño que nos causaban, nos hirieron, nos ofendieron. Claro, si nos tornamos jueces, hermanos, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que aplicarle esa sanción, que se lo merecen. Pero eso es actuar en la carne, hermanos. Jesús dice: yo no quiero jueces, mía es la venganza. Y como decíamos esta mañana, hermanos, el mejor paso es decirle: Señor, tú has visto toda la situación, tú has dicho que tú eres nuestro abogado delante del Padre, te encargo esta situación a ti. Y esperemos con fe, hermanos, que el Señor, tarde o temprano, Él siempre coloca las cosas en su lugar. Nosotros hace poco en el puente le hicimos una nota. Fue un caso que tuvo mucha resonancia a nivel de la prensa. Le hicimos una nota a una mujer que perdonó al automovilista que un sábado a la mañana en el barrio de Devoto mató a su padre y a su hijo. Ustedes recordarán ese caso. El abuelo sale con el chiquito de 10 años a dar una vuelta por Devoto. Cuando cruzan una calle, un automovilista los mata. Esta mujer se cargó de odio y de rencor. El padre del chiquito se dio a las drogas. Fue una tragedia. Imagínense el dolor, hermanos, inmenso de esta mujer. Pero ahí Dios preparó a alguien que se arrimara a esta mujer, le hablara de Cristo y ella se convirtió al Señor. Y estando en la iglesia en un momento dado, esto nos contó el propio pastor de ella. Un día estaban sirviendo la cena y dijo: pastor, yo no aguanto más, yo necesito ir a perdonar a esta persona. Al otro día estaba el pastor organizando todo y fueron hasta la casa de este hombre y le dijeron: mira, venimos mandados por Dios a perdonarte. Este hombre, que no era un asesino, había salido a comprar facturas para tomar mate con su esposa, pero al chocarlo se asustó tanto que él hizo todo lo que después hizo. Cuando le dijo: te venimos a perdonar, este hombre comenzó a llorar y no podía parar de llorar. Le comentó este hombre que después del choque ese, él nunca más pudo conciliar el sueño. Había bajado muchísimos kilos, se le había roto la familia, había perdido el trabajo. Y aquí venían con un perdón. Y cuando uno perdona, suceden cosas increíbles. Yo hace muy poquito fui a predicar a esa iglesia, hermanos, y fue muy llamativo ver que en el mismo banco estaba esta mujer con su esposo, que abandonó las drogas desde que se entregaron al Señor, y ahí al costado de ellos el que había matado a su padre y a su hijo, en el mismo banco. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor. Ahí está diciendo que el dominio propio es lo que frena ese volcán que tenemos todos. Todos tenemos un volcán a punto de erupción. Pero cuando nosotros ejercitamos y hacemos crecer juntamente con el Espíritu Santo el dominio propio, dice que eso es lo que detiene el furor y nos hace personas mansas. Pero a mí me gusta lo que dice después. Dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Allí está hablando, hermanos, de que pasar por alto la ofensa es un acto de grandeza. Nos está diciendo: no graben todo lo que les hace la gente. No estén a la expectativa a ver en qué le falla a la gente. En todo caso, cuando alguien se levante contra ustedes y les falle, tengan la grandeza de pasar por alto esa ofensa, justificarlo, que lo hicieron quizás sin pensarlo, que cometieron eso como un error, que no lo volverían a cometer.
Y el Señor nos promete que si hacemos eso, pasar por alto la ofensa, esa actitud será contada por honra en los cielos. Hermanos, el Señor está diciendo que hay mucha ganancia para nuestras vidas si nosotros tomamos la trascendental decisión de perdonar. Hay mucha libertad, hay mucha liberación en nuestras vidas. Habrá una cosa distinta en nuestro ser y quizás estemos librándonos de alguna enfermedad que estamos arrastrando porque quizás confundidos por ignorar lo que es el verdadero perdón bíblico hemos mantenido durante años ese rencor contra esa persona y tenemos la figura de esa persona presente permanentemente. Y habrá personas cristianas que digan esta frase: lo que pasa es que esta persona que me hizo eso no tiene perdón de Dios. Hermano, no existe eso. ¿Quieren que les diga una cosa? Es una mentira del diablo. No existe falla sobre la tierra de la cual pueda decirse: esto no tiene perdón de Dios. Perdonar a personas que están equivocadas, perdonarlas por nuestra cuenta, sin que ellos nos pidan perdón, es muy difícil, hermanos. La carne clama por venganza. La respuesta del hombre natural, del incrédulo, consiste siempre en demandar justicia, y nosotros traemos eso del mundo. Nosotros queremos hacer justicia y el Señor dice: mía es la venganza. En lo que dependa de ustedes, ustedes estén en paz con todas las personas. La Biblia dice en Gálatas 5:15, yo veo esto como una palabra de alerta, como diciendo el Señor: tengan cuidado, que si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Como diciendo, miren que si ustedes entran en esa variante, ¿no?, de aplicar diente por diente y ojo por ojo, tengan cuidado que pierden todos. Hermanos, el Señor en esta noche nos ha dejado un solo mensaje: perdonemos a esa persona que alguna vez se levantó contra nosotros. No midamos la gravedad de lo que nos hizo. Actuemos como Jesús. Actuemos en obediencia a lo que Él nos enseña. Extendamos un perdón y quizás ese perdón pueda cambiar a la otra persona. Quizás pueda provocar cambios en la otra persona, porque al liberarla nosotros de ese rencor, estamos dejando el campo libre para que Dios pueda operar. Quizás si nosotros perdonamos a esa persona que tuvimos tras las rejas de nuestro rencor durante tanto tiempo, quizás estemos provocando cambios por toda una eternidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor, el que tú nos hables a través de tu palabra sobre cosas que hacen tanto bien a nuestro espíritu. Señor, a veces nos contaminamos tanto con los principios del mundo. Señor, en esta noche te pedimos perdón. Te pedimos perdón nosotros por haber sido tan rencorosos. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás no habíamos entendido en plenitud cómo es el perdón bíblico, ese que tú apruebas. Señor, en esta noche nosotros queremos extender ya ahora mismo un perdón para esa persona con la cual hemos roto hace tanto tiempo. Si esa persona no está en Rosario, yo quiero inmediatamente, diligentemente tomar una carta y escribirle una carta y decirle: me he sentido movido a escribir estas líneas para decirte que te amo en el amor del Señor. Señor, ayúdanos a ser hacedores de la palabra. Ayúdanos a aplicar esto que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, por prometernos libertad si lo hacemos. Señor, gracias por esos consejos. Gracias por ese ejemplo que tú nos has dado, perdonando y perdonando sin que nadie lo pidiera.
Señor, ayúdanos a abandonar a partir de esta noche la condición de jueces que teníamos y convertirnos en perdonadores. Te lo rogamos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.